Perdidos en la selva del Darién. Yo era uno de los 5 militares cuidadosamente seleccionados para una misión de reconocimiento de alta importancia en México. Nuestro destino era un estado lejano y poco accesible, ubicado en una región que se caracterizaba tanto por su belleza natural como por su complejidad geográfica. Para llegar allí, debíamos cruzar un vasto y variado territorio, abarcando desde zonas urbanas densamente pobladas hasta áreas remotas de difícil acceso, lo cual hacía imprescindible el uso de un helicóptero militar para nuestra movilización. Nos embarcamos en un helicóptero robusto y bien equipado, confiados en la tecnología y en nuestras habilidades. La jornada comenzó bajo un cielo despejado, prometiendo un vuelo tranquilo y sin contratiempos. A bordo, el ambiente era de camaradería y ligereza, con bromas y risas intercambiadas entre los compañeros, una forma de aliviar la tensión inherente a nuestro trabajo y de fortalecer los lazos que nos unían como equipo. Los primeros momentos del vuelo transcurrieron sin incidentes, observando desde las alturas la impresionante vista del paisaje mexicano que se extendía bajo nosotros, una mezcla de vastas áreas naturales y asentamientos humanos esparcidos. Sin embargo, mientras avanzábamos en nuestro recorrido, el destino tenía otros planes para nosotros, planes que desafiarían nuestra preparación, nuestro valor y nuestra capacidad de sobrevivir. Lo que empezó como una misión rutinaria y un vuelo como tantos otros que habíamos realizado, pronto se transformaría en una experiencia que pondría a prueba todos nuestros límites y cambiaría nuestras vidas para siempre. En esos momentos de tranquilidad y compañerismo, estábamos lejos de imaginar los desafíos y horrores que nos esperaban, ocultos en las sombras impredecibles del destino. Mientras sobrevolábamos la densa selva del Darién, una región envuelta en un aura de inaccesibilidad y misterio, famosa por sus densos bosques que parecen tocados apenas por la mano del hombre, nos encontramos de repente con una situación inesperada y aterradora. Sin previo aviso, nos vimos atrapados en medio de una repentina y feroz tormenta, un fenómeno común en esta región, pero no por ello menos peligroso. Los vientos, salvajes e impredecibles, azotaban con una fuerza que parecía querer arrancar el helicóptero del cielo. El piloto, con toda su experiencia y habilidad, luchó con determinación contra las inclemencias del tiempo, maniobrando la aeronave en un esfuerzo desesperado por mantener el control. El helicóptero se sacudió violentamente, zarandeado por las ráfagas de viento, como si fuera un juguete en manos de una fuerza descomunal. Los sonidos del viento y la lluvia golpeando contra el fuselaje eran ensordecedores y cada uno de nosotros a bordo se aferraba con la esperanza de que lográramos atravesar la tormenta. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables y la destreza del piloto, las condiciones adversas superaron nuestras capacidades. Con un giro brusco y un descenso incontrolable, el helicóptero perdió la batalla contra la naturaleza desatada, precipitándose hacia el suelo. En esos momentos de terror y confusión, mientras nos veíamos atrapados en la furia de la tormenta, el helicóptero se estrelló irremediablemente contra el corazón de la selva del Darién. El impacto fue un violento final a nuestra lucha, dejándonos sumidos en la oscuridad y el silencio de un entorno hostil y desconocido, muy lejos de cualquier ayuda o señal de civilización. Nuestro destino, que hasta hace poco parecía estar en nuestras manos, ahora yacía en las profundidades de una de las selvas más impenetrables y misteriosas del mundo. El impacto fue brutal. Cuando recobré la conciencia, me encontré rodeado de escombros y con un dolor agudo en la pierna. De mis compañeros, solo 3 habían sobrevivido al accidente, pero estaban gravemente heridos. Nuestro equipo se había reducido a la mitad y estábamos perdidos en una de las selvas más impenetrables del mundo. Los primeros días los dedicamos a buscar ayuda, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos completamente solos.
Nuestro equipo de radio había sido destruido en el accidente y no había señal de rescate. La selva era un laberinto verde, lleno de sonidos extraños y criaturas ocultas. Una noche, mientras intentábamos descansar, escuchamos ruidos extraños entre los árboles. Al principio pensamos que eran animales, pero lo que encontramos fue algo mucho más aterrador: seres humanos desfigurados, con ojos vacíos y movimientos erráticos. Eran zombies, seres que parecían haber sido humanos alguna vez, pero que ahora estaban consumidos por alguna enfermedad desconocida. No sabíamos cómo ni por qué, pero esa parte de la selva estaba infestada de ellos. Cada noche venían hacia nosotros obligándonos a luchar por nuestras vidas. Nuestro entrenamiento militar nos había preparado para muchos escenarios, pero nada como esto. Las balas parecían tener poco efecto en esos seres. A medida que pasaban los días, uno a uno, mis compañeros cayeron. Algunos víctimas de los zombies, otros sucumbieron a sus heridas o a la desesperación. Yo fui el único que sobreviví, moviéndome constantemente, escondiéndome y luchando cuando era necesario. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, me encontré con un grupo de indígenas locales, quienes me ayudaron a salir de la selva y a contactar a las autoridades. La experiencia me había cambiado para siempre. Había sobrevivido, sí, pero a un costo inimaginable. Las pesadillas de aquellos días en la selva del Darién y de esos seres inhumanos me perseguirían por el resto de mi vida. La vida después de mi rescate fue una neblina de interrogatorios y exámenes médicos. Las autoridades estaban desconcertadas por mi historia y más aún por la ausencia de pruebas concretas. El lugar del accidente, cuando finalmente fue encontrado, no tenía rastro de los zombies que describía. Solo restos del helicóptero y los cuerpos de mis compañeros, llevados a su trágico final por la caída y la dura supervivencia en la selva. Recibieron con escepticismo mi relato y finalmente me liberaron para regresar a una vida que ya no me parecía familiar. No obstante, la inquietud nunca me abandonó. Decidí investigar por mi cuenta, obsesionado con la idea de que algo siniestro se ocultaba en la selva del Darién. Comencé a recopilar informes de desapariciones y leyendas locales, intentando encontrar algún patrón o explicación. Las historias de los pueblos indígenas hablaban de un mal antiguo que habitaba en lo más profundo de la selva, algo que los ancianos sabían evitar. Armado con esta información y una determinación férrea, planifiqué mi regreso a la selva. Esta vez fui acompañado por un pequeño equipo de expertos: un biólogo especializado en enfermedades tropicales, un exmilitar con experiencia en supervivencia y un guía local familiarizado con la región. Nuestro viaje de regreso a la selva fue tenso y lleno de precauciones. A medida que nos adentrábamos en el denso follaje, los recuerdos de mis días de terror se intensificaban. Cada sombra parecía esconder horrores inimaginables y cada ruido nocturno nos mantenía en un estado de alerta constante. Una noche, mientras acampábamos cerca de un río, la pesadilla se repitió. Los zombies, seres desgarrados y grotescos, salieron de la oscuridad. Esta vez estábamos mejor preparados. El biólogo, fascinado y horrorizado a partes iguales, tomó muestras de estos seres mientras el resto de nosotros los conteníamos. El análisis posterior reveló una verdad escalofriante. Los zombies eran víctimas de una enfermedad desconocida, una mezcla de virus y parásitos que alteraba su comportamiento y apariencia física. La teoría del biólogo era que la enfermedad había permanecido aislada en este rincón inexplorado del mundo, quizás durante siglos. Afortunadamente, logramos salir de la selva con valiosa información y evidencia. Esta vez, las autoridades no podían ignorar lo que habíamos descubierto. Se inició una cuarentena estricta de la zona y equipos especializados comenzaron a investigar el fenómeno, buscando una cura
o al menos una forma de contener la propagación. Yo, por mi parte, me retiré del servicio militar. Mi experiencia en la selva del Darién me había cambiado irrevocablemente. Aunque había encontrado respuestas, también me había enfrentado a horrores que cuestionaban nuestra comprensión de la naturaleza y la ciencia. Decidí dedicar mi vida a estudiar y proteger esos rincones oscuros y olvidados del mundo, aquellos lugares donde lo desconocido y lo aterrador esperan ser descubiertos. Un día, recibí una invitación para unirme a un proyecto internacional que buscaba establecer una estación de investigación permanente en la selva para estudiar la enfermedad y su ecosistema. Acepté, sin dudarlo, viendo esto como una oportunidad para enfrentar mis demonios y contribuir a evitar futuros desastres. La estación de investigación se estableció en un área segura, lejos de las zonas donde se habían avistado los zombies. Con el tiempo, se convirtió en un importante centro de estudios ecológicos y médicos. A través de nuestro trabajo, descubrimos que la enfermedad era transmitida por una especie específica de mosquito que solo se encontraba en esa región. Además, las condiciones únicas de la selva y sus antiguas prácticas indígenas habían ayudado a mantener la enfermedad contenida. Pero la selva guardaba aún más secretos. En una de nuestras expediciones encontramos ruinas de lo que parecía ser una civilización antigua, desconocida hasta entonces. Estas ruinas contenían inscripciones y artefactos que sugerían un conocimiento avanzado de la naturaleza y posiblemente de la enfermedad misma. Este descubrimiento no solo cambió nuestro entendimiento de la historia de la región, sino que también ofreció nuevas pistas sobre la enfermedad y sus orígenes. Con cada descubrimiento, mi respeto por la selva y sus misterios crecía. Ya no veía mi experiencia como una simple lucha por la supervivencia, sino como una parte de algo mucho más grande. La selva del Darién había sido testigo de historias y tragedias más allá de nuestra comprensión. Y ahora era nuestro deber protegerla y aprender de ella. Finalmente, mi viaje me llevó de regreso a las raíces, a trabajar de la mano con las comunidades indígenas, quienes habían vivido en armonía con la selva durante generaciones. Entendí que ellos eran los verdaderos guardianes de esos secretos y que, al escucharlos y aprender de ellos, podríamos no solo prevenir futuras catástrofes, sino también entender mejor nuestro lugar en el mundo natural. Así, lo que comenzó como una misión militar y una lucha por la supervivencia, se transformó en una vida dedicada a la exploración, la ciencia y la conservación. La selva del Darién, con todas sus maravillas y horrores, se convirtió en mi hogar, un recordatorio constante de que en la oscuridad más profunda, a menudo encontramos la luz más brillante de la comprensión y la esperanza. Fuego nocturno. En la base militar donde cumplí mi servicio, las noches se transformaron en escenarios de un misterio profundo y aterrador. Aquel lugar, antes un remanso de rutina y disciplina, comenzó a ser asolado por rumores inquietantes sobre avistamientos de chupacabras, esas criaturas de leyendas y mitos que hasta entonces solo conocíamos a través de las historias contadas por los habitantes locales. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, hablaban de seres esquivos y terroríficos, pero siempre las habíamos considerado parte del folclore, simples cuentos para asustar a los niños o para amenizar las largas noches alrededor del fuego. Sin embargo, la realidad pronto se impuso sobre nuestra incredulidad. Con el pasar de los días, los susurros y testimonios se hicieron más frecuentes y detallados. Soldados que afirmaban haber visto sombras extrañas merodeando por los límites de la base, ruidos inexplicables que perturbaban el silencio nocturno y una sensación palpable de estar siendo observados. Al principio, muchos lo atribuimos a la tensión propia del servicio militar y al aislamiento de estar en una zona remota. Pero no pasó mucho tiempo
antes de que la atmósfera de la base cambiara por completo. Estaba de guardia, observando las sombras moviéndose en la periferia de nuestra área de patrulla. Mis sentidos estaban alerta, pero aún así, no pude evitar la sensación de que algo acechaba en la oscuridad. De repente, gritos rompieron el silencio, seguidos por el sonido de luchas desesperadas. Mis compañeros de patrulla corrían de un lado a otro, tratando de repeler a una amenaza invisible. Fue entonces cuando los vi, las formas oscuras y ágiles que se deslizaban entre los soldados. Chupacabras, o al menos eso parecían, surgieron de la penumbra. La confusión se apoderó de nosotros mientras tratábamos de entender la naturaleza de la amenaza. Disparos resonaban en la noche, pero las criaturas parecían inmunes a nuestras balas. Con cada ataque, dejaban tras de sí un rastro de soldados caídos, con marcas extrañas en sus cuellos y un vacío mortal en sus ojos. La paranoia se apoderó de la base. Las teorías y explicaciones intentaban dar sentido a la pesadilla que nos acechaba. Algunos creían que eran experimentos militares, otros señalaban la presencia de fuerzas sobrenaturales. La verdad era más aterradora de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Decidimos organizar patrullas nocturnas especiales para enfrentar la amenaza, pero a medida que avanzábamos en la oscuridad, los chupacabras parecían anticipar nuestros movimientos, eludiendo nuestros intentos de atraparlos. Cada encuentro dejaba más preguntas sin respuesta y la base se convirtió en un laberinto de terror. No podía evitar sentir que los ojos de esas criaturas se posaban directamente sobre mí, como si supieran que estaba tratando de descifrar su misterio. Mis noches se volvieron un tormento de insomnio, plagadas de pesadillas en las que las sombras de los chupacabras se arrastraban por los pasillos. La base, una vez llena de camaradería, se sumió en el silencio lúgubre. Los soldados que aún permanecíamos vivos compartíamos miradas nerviosas, siempre alerta a cualquier sonido que indicara la llegada de esas criaturas siniestras. En la oscuridad, la base se convirtió en un escenario de pesadilla, donde los chupacabras danzaban entre las sombras, reclamando cada rincón con su presencia mortal. A medida que las noches se extendían, la tensión en la base se volvía insostenible. Cada paso, cada susurro del viento nos hacía temblar de anticipación. Intentamos sellar las entradas, reforzar la seguridad y establecer estrategias para enfrentar a los chupacabras, pero sus ataques eran implacables, como sombras hambrientas que persistían en su caza. Mis compañeros y yo formamos un grupo de élite, decididos a poner fin a esta pesadilla. Armados hasta los dientes, nos aventuramos en la noche con la esperanza de descubrir el origen de estas criaturas mortales. Pero, a medida que avanzábamos, el ambiente se tornaba más denso, como si la oscuridad misma conspirara en su contra. En una de nuestras incursiones, nos encontramos con un rastro de sangre fresca que guiaba hacia un área restringida de la base. Allí, entre sombras que parecían cobrar vida propia, descubrimos un laboratorio secreto. En sus rincones, restos de experimentos genéticos y documentación clasificada revelaban la verdad detrás de los chupacabras. Estas criaturas no eran simples depredadores, eran soldados mutados genéticamente, resultados de experimentos que buscaban crear una fuerza letal para el campo de batalla. Sin embargo, algo había salido terriblemente mal. Las criaturas se volvieron incontrolables, poseyendo una sed insaciable de sangre que ninguna cadena de mando podía frenar. Enfrentamos la cruel realidad de que los chupacabras eran, de alguna manera, compañeros caídos, transformados en monstruos por la maquinaria de la guerra. La base, que alguna vez fue un hogar, se convirtió en una tumba para aquellos cuyos rostros conocíamos. Decidimos poner fin a este horror liberando la verdad. Grabamos pruebas de los experimentos y enviamos mensajes desesperados a las autoridades superiores. Mientras esperábamos la ayuda que nunca llegó,
nos embarcamos en una última misión: desactivar la fuente de poder de los chupacabras y liberar a nuestros compañeros de su tormento genético. La batalla que siguió fue brutal, pero con determinación y el sacrificio de algunos de los nuestros, logramos desactivar el laboratorio y poner fin a la maldición que había caído sobre la base. Sin embargo, la victoria se sintió agridulce, ya que contemplamos los rostros familiares de nuestros compañeros transformados en sombras de lo que una vez fueron. La base fue evacuada y la historia de los chupacabras se perdió en archivos clasificados como un oscuro capítulo que las autoridades querían enterrar. Pero aquellos que sobrevivimos a la pesadilla llevamos las cicatrices de una verdad que no debería haber salido a la luz, una verdad que convertía la guerra en algo más que enfrentarse a enemigos humanos. La evacuación de la base marcó el final de nuestra misión militar, pero no de nuestras pesadillas. Aunque nos dispersamos en distintas direcciones, las sombras de los chupacabras y los horrores que presenciamos persistían en nuestras mentes, acechándonos incluso en los momentos de reposo. El gobierno mantuvo el incidente bajo estricto secreto y nuestras voces fueron sofocadas por la maquinaria del silencio militar. Nos convertimos en testigos mudos de una verdad que solo compartíamos entre nosotros, y nuestras almas cargaban el peso de la responsabilidad por aquellos que se habían convertido en monstruos por culpa de la guerra. A lo largo de los años mantuvimos un vínculo inquebrantable, aunque cada uno de nosotros buscaba algún tipo de redención por lo que ocurrió en Fuego Nocturno, como la llamábamos en privado. Algunos se perdieron en la oscuridad de sus propios demonios, mientras que otros buscaron formas de exponer la verdad sin arriesgar sus vidas. Los chupacabras se volvieron una leyenda urbana, una historia que resonaba en las sombras de las conversaciones clandestinas. Quienes no vivieron el horror no podían comprender la profundidad de nuestra experiencia, y nuestra verdad permaneció sepultada en el abismo de lo clasificado. Sin embargo, la oscura realidad de Fuego Nocturno no podía permanecer oculta para siempre. Años después, un periodista valiente comenzó a investigar los rumores y leyendas que rodeaban a la base militar abandonada. Sus pesquisas lo llevaron a contactarnos, a nosotros, los últimos testigos vivos de aquel episodio infernal. Con cautela, decidimos compartir nuestra historia, exponiendo las verdades ocultas detrás de los chupacabras y el proyecto militar que los engendró. A medida que las revelaciones se extendían, la base se convirtió en un lugar de interés para aquellos que buscaban respuestas. La verdad, aunque liberadora, también desató una cadena de eventos impredecibles. El gobierno, obligado a reconocer su error, se vio envuelto en un torbellino de escándalos. Aunque algunos de nosotros enfrentamos represalias, la exposición del proyecto Fuego Nocturno se convirtió en un catalizador para el cambio. La base, una vez sumida en la oscuridad y el secreto, fue demolida y borrada del mapa. Pero el legado de los chupacabras persistió en la memoria de quienes sobrevivimos. La historia, aunque aterradora y siniestra, sirvió como recordatorio de las consecuencias desastrosas de los experimentos militares y de cómo la verdad, aunque oculta durante mucho tiempo, puede surgir como un espectro que no puede ser ignorado. La exposición del proyecto Fuego Nocturno no solo trajo consigo cambios a nivel gubernamental, sino que también despertó la curiosidad pública. La base, ahora desmantelada, se convirtió en un lugar de interés para investigadores y entusiastas del misterio. La región, antes marcada por el terror, ahora estaba impregnada de una inquietante sensación de abandono. A pesar de la demolición de la base, aquellos de nosotros que compartimos la verdad seguimos siendo objetivos de vigilancia. Las sombras del pasado, aunque reveladas, aún se cernían sobre nosotros, y nuestra vida cotidiana se convirtió en una danza incómoda entre la normalidad y el temor de represalias. Mientras tanto, el periodista que destapó la historia se convirtió en un blanco para aquellos que preferían que los secretos permanecieran sepultados. Amenazas anónimas y presiones para silenciar la verdad se multiplicaron, pero el periodista persistió decidido a exponer la verdad
hasta sus últimas consecuencias. Con el tiempo, la región donde se encontraba la base se llenó de rumores y leyendas urbanas, cuentos sobre luces fantasmales, susurros en la noche y sombras que aún danzaban entre los escombros se mezclaron con la narrativa colectiva de la localidad. La verdad, aunque expuesta, había dejado cicatrices imborrables en la memoria del lugar. Para nosotros, los sobrevivientes, la búsqueda de redención y paz interior continuó. Algunos encontraron consuelo al compartir su experiencia a través de terapia y apoyo mutuo, mientras que otros buscaron formas de hacer justicia por aquellos cuyas vidas se perdieron en la oscuridad de la base. A medida que los años pasaron, el interés público en Fuego Nocturno disminuyó, pero la historia no se desvaneció por completo. Aquellos que conocían la verdad, incluso aunque solo fueran unos pocos, llevaban consigo una responsabilidad única. Nuestro compromiso con la verdad, aunque peligroso en su momento, se convirtió en una luz que disipó las sombras del olvido. La historia de Fuego Nocturno dejó una marca imborrable en la conciencia colectiva, recordándonos a todos que, incluso en el más profundo de los secretos, la verdad puede surgir. La base desapareció, pero su eco continuó resonando como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en la intersección entre la ciencia, la guerra y lo desconocido. Operación Nocturna, la batalla del Yaqui. La oscuridad de la noche calla sobre el desolado campo de batalla, una oscuridad tan densa y palpable que parecía casi viva, alimentándose vorazmente de la tensión y el miedo palpable de los soldados atrincherados. Las sombras se enredaban alrededor de nuestras posiciones, susurrando secretos oscuros llevados por el viento frío que cortaba hasta el hueso. En este escenario, cargado de presagios y anticipación, me encontraba yo, el capitán Alejandro Canaán, al mando del pelotón Lanza del Norte, una unidad de élite seleccionada específicamente para llevar a cabo operaciones especiales en los más peligrosos terrenos conocidos por el hombre. A la edad de 34 años, con más de una década de servicio bajo el pesado yugo de mi uniforme militar, mi cuerpo era un mapa viviente de cicatrices, cada una narrando una historia de supervivencia, valentía y a veces de pérdida. Las medallas que decoraban mi pecho no eran meros adornos, sino testimonios silenciosos de batallas libradas, de victorias arrancadas de las fauces de la derrota. Sin embargo, a pesar de los innumerables enfrentamientos en los que había participado, de los numerosos enemigos a los que había enfrentado, nada podría haberme preparado para lo que nos esperaba en el horizonte. La llamada Guerra del Yaqui se perfilaba no solo como un nuevo capítulo en mi carrera militar, sino como un desafío sin precedentes, una confrontación que pondría a prueba no solo nuestro coraje y habilidad, sino también nuestra comprensión de la guerra y quizás de nosotros mismos. La noche antes de nuestra misión más crítica hasta la fecha, mientras las estrellas se ocultaban tras un velo de oscuridad y el viento susurraba presagios de lo que estaba por venir, no pude evitar sentir una mezcla de anticipación y temor. Lo que nos esperaba en la Guerra del Yaqui era un misterio, un enigma envuelto en las sombras de la incertidumbre, pero estábamos decididos a enfrentarlo, cueste lo que cueste. Mi pelotón estaba formado por 10 valientes, cada uno seleccionado por sus habilidades únicas y su inquebrantable valor. Entre ellos estaban Luis El Ojo Méndez, nuestro francotirador de precisión milimétrica, Ana Sombra García, experta en infiltración y combate cuerpo a cuerpo, Marco Trueno Ruiz, especialista en demoliciones, y otros 7 guerreros cuyos nombres y rostros jamás olvidaré. En aquella fría y desolada noche de octubre, bajo un cielo sin luna que parecía ocultar sus secretos más oscuros, se nos confió una misión que, a primera vista,
parecía ser una tarea rutinaria de reconocimiento. Se esperaba que nuestra incursión en el terreno enemigo fuera breve y directa, sin más objetivo que observar y reportar. Sin embargo, lo que nos esperaba en aquel remoto valle, un lugar tan desolado que parecía haber sido abandonado hasta por la misma divinidad, se convertiría en una prueba de fuego para nuestra cordura y resistencia, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la realidad y la guerra misma. Los informes previos a nuestra operación hablaban de movimientos inusuales en la zona, patrones de actividad que rompían con cualquier expectativa lógica de comportamiento enemigo. No eran las maniobras habituales a las que nos habíamos enfrentado en el pasado. Algo en esos informes insinuaba que estábamos a punto de adentrarnos en un escenario completamente diferente a todo lo anterior. Nuestra misión, en teoría, era clara y concisa. Debíamos deslizarnos tras las líneas enemigas bajo el manto de la noche, recopilar cualquier dato de valor que pudiéramos encontrar y regresar a nuestras propias líneas antes de que las primeras luces del amanecer delataran nuestra presencia. Un plan simple en papel, pero que en la práctica requeriría de toda nuestra pericia y sigilo. No obstante, desde el momento en que cruzamos el umbral invisible que separaba nuestro mundo del valle que se extendía ante nosotros, un silencio profundo y abrumador nos envolvió. Era el tipo de silencio que pesa sobre los hombros, un silencio tan intenso que parecía gritar, lleno de presagios y advertencias no pronunciadas. Este vacío acústico no era natural, era como si la misma tierra retuviera la respiración, anticipando los eventos que estaban por desencadenarse. Lo que comenzó como una operación estándar de reconocimiento se transformó rápidamente en una odisea a través de lo desconocido, un viaje a través de la oscuridad que pondría a prueba no solo nuestra habilidad militar, sino también el límite de nuestra comprensión sobre el mundo que nos rodea. Aquella noche, destinada a ser una mera anotación en los registros militares, se convertiría en una experiencia que ninguno de nosotros, marcados por las sombras de aquel valle olvidado, lograría olvidar jamás. Nuestro avance a través del valle se llevó a cabo con una disciplina férrea, manteniendo una formación cerrada, cada paso dado con precisión milimétrica, cada respiración controlada para no delatar nuestra presencia. La meta era alcanzar una estructura antigua y parcialmente en ruinas que se alzaba ominosamente ante nosotros, destacándose contra el cielo nocturno como un testigo mudo de conflictos pasados. Este edificio desgastado por el tiempo, con sus paredes desmoronándose y su silueta recortada por la luna, parecía guardar secretos de importancia estratégica. Al cruzar el umbral de esta reliquia de otro tiempo, nos dimos cuenta de que habíamos entrado en un dominio donde la realidad tal y como la conocíamos empezaba a distorsionarse y a desvanecerse. El cambio fue sutil al principio, casi imperceptible, pero profundamente inquietante. Un frío antinatural comenzó a envolvernos, un frío que parecía emanar no del ambiente, sino de alguna fuente oculta y siniestra calándonos hasta los huesos y obligándonos a cuestionar si lo que estábamos experimentando era realmente parte del mundo natural. Este gélido abrazo fue acompañado por una serie de sonidos inexplicables que cortaban el silencio con una claridad sobrenatural. No se trataban de los habituales gritos de guerra o los lamentos de los caídos. Eran sonidos de una era olvidada, ecos de algo profundamente arraigado en el terror primordial que no debería tener cabida en nuestra realidad. A medida que nos adentrábamos más en las ruinas, la atmósfera se cargó de una tensión palpable, y entonces, sin previo aviso, la noche cobró vida de la manera más macabra. De las sombras surgieron figuras que no pertenecían a este mundo, entidades que parecían arrastrarse fuera de las grietas en el tiempo y el espacio. En un instante, la misión de reconocimiento se transformó en una lucha por la supervivencia.
Los enfrentamientos se volvieron brutales y sangrientos, con cada disparo y cada choque cuerpo a cuerpo, manchando las antiguas piedras con una nueva capa de carmesí. Nuestros enemigos, aunque parecían humanos a primera vista, se movían con una velocidad y una ferocidad que desafiaban toda lógica, sus cuerpos retorcidos en expresiones de odio puro. El aire se llenó con el olor metálico de la sangre. Desde el inicio de nuestra incursión en aquel lugar maldito, el ojo, nuestro vigilante y el más agudo observador entre nosotros, fue el primero en percibir una perturbación en el aire, un presagio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Sus ojos entrenados captaron movimientos fugaces apenas perceptibles entre el laberinto de ruinas que nos rodeaban. Eran formas esquivas y enigmáticas que se desvanecían en el aire tan pronto como intentábamos fijar nuestra mirada sobre ellas, como si estuvieran compuestas de nada más que sombras y polvo. Trueno, por su parte, conocido entre nosotros por su escepticismo y su tendencia a buscar explicaciones lógicas incluso en los fenómenos más inusuales, apenas había murmurado unas palabras de duda, sugiriendo que nuestros ojos y mentes nos jugaban trucos bajo el estrés de la misión. Sin embargo, su incredulidad fue desafiada de manera violenta y abrupta cuando una fuerza invisible, tan repentina como implacable, lo arrojó con brutalidad contra un muro cercano. Este acto de agresión sobrenatural dejó a nuestro grupo en un estado de shock, con los nervios tensos y la adrenalina fluyendo, preparados para enfrentar lo desconocido. Lo que aconteció a continuación fue una escalada vertiginosa hacia el caos más absoluto, una tormenta de sombras y destellos de luz en la que figuras extrañas se materializaban y desaparecían con una velocidad desconcertante, lanzando ataques desde ángulos que desafiaban toda lógica y comprensión humana. Nuestra formación disciplinada, producto de años de entrenamiento y combate, se desintegró bajo el peso de este asedio incomprensible. Nos encontramos dispersos, cada soldado luchando desesperadamente por su supervivencia, descargando nuestras armas contra adversarios que parecían burlarse de las leyes de la física y la naturaleza, inmunes a las balas y a cualquier forma de ataque convencional que intentábamos. En medio de este pandemonium, Sombra, nuestra experta en sigilo y estrategia, se evaporó en el aire como si hubiera sido absorbida por la misma oscuridad que nos atacaba. La buscamos con desesperación, gritando su nombre en un intento frenético por reunirnos con ella, pero todo lo que encontramos fue su equipo abandonado en el suelo, una muda evidencia de su desaparición. No había signos de lucha en su entorno inmediato, ninguna pista que pudiera explicar su súbita y misteriosa ausencia. Este hecho añadió una capa adicional de horror a nuestra situación ya desesperada, enfrentándonos no solo a la amenaza tangible de un enemigo desconocido, sino también al temor de perder a uno de los nuestros sin explicación ni esperanza de recuperación. El amanecer nos encontró exhaustos, heridos, pero milagrosamente vivos. De Sombra no hubo señal. Decidimos regresar, llevando con nosotros más preguntas que respuestas y un terror que se aferraba a nuestras almas como una segunda piel. La guerra del Yaqui, inscrita en los anales de la historia no por el número de batallas ganadas o perdidas, ni por la estrategia o la habilidad militar demostrada en el campo, será recordada eternamente por aquellos que sobrevivieron y contada como una advertencia a futuras generaciones por una única noche de terror absoluto. Fue durante esas horas oscuras que el pelotón Lanza del Norte, una unidad compuesta por soldados curtidos en innumerables enfrentamientos y endurecidos por la adversidad, se vio sumido en un escenario que desafiaba cualquier intento de explicación racional. Se enfrentaron a horrores que no tenían precedentes en su vasta experiencia de combate, a entidades y fenómenos que parecían arrancados de las más oscuras pesadillas de la humanidad.
Esta noche singular, marcada por eventos que se doblaban y retorcían las mismas fibras de la realidad, se convertiría en el núcleo de innumerables relatos y discusiones en años venideros. La naturaleza misma del conflicto cambió en esas horas. No se trataba ya de una lucha por territorios o por la superioridad táctica, sino de una batalla por la propia sanidad mental y por la supervivencia ante fuerzas que parecían despreciar toda lógica y razón. Los valientes hombres y mujeres del pelotón Lanza del Norte se encontraron inmersos en una lucha no solo contra un enemigo externo, sino también contra el terror puro y la desesperación, enfrentando una realidad alterada donde las reglas conocidas del universo ya no aplicaban. Lo ocurrido esa noche trascendería la simple narrativa de una guerra convencional, convirtiéndose en una leyenda, un recordatorio sombrío de que existen en este mundo misterios y horrores que van más allá de la comprensión humana. Los actos de valor y sacrificio realizados por el pelotón Lanza del Norte quedarían inmortalizados no solo en medallas o condecoraciones, sino en el recuerdo persistente de aquellos que presenciaron y sobrevivieron a esos eventos, una memoria colectiva de una noche en la que la realidad misma pareció fracturarse, dejando al descubierto los abismos insondables que se esconden justo fuera de nuestro alcance, desafiando toda lógica y razón. Regresamos al campamento no como héroes, sino como sombras de nosotros mismos, marcados por la experiencia de aquella noche. Nunca se habló oficialmente de lo sucedido y la desaparición de Sombra se convirtió en un misterio sin resolver. La guerra del Yaqui continuó, pero para nosotros la verdadera batalla fue interna, luchando contra los recuerdos y el terror que aquella operación nocturna había sembrado en nuestros corazones. Ecos del subterráneo. Mi nombre es Alejandro, y al momento de escribir estas líneas, cuento con 32 años de edad. La historia que estoy a punto de compartir con ustedes no es una mera ficción, sino un relato que se desarrolla en los rincones más sombríos y olvidados tanto de la historia como de la geografía de Puebla. Esa ciudad que, bajo su apariencia tranquila y colonial, esconde secretos que datan de siglos atrás. Desde mi más tierna infancia, he sentido una profunda fascinación por la historia militar de México, un interés que no nació de la nada, sino que fue cuidadosamente cultivado por mi abuelo, un veterano de guerra cuya vida estuvo repleta de aventuras y relatos que, para muchos, podrían parecer sacados de cuentos de fantasía por su carácter casi inverosímil. Estas historias, que solía escuchar con asombro y veneración, sembraron en mí no solo un profundo respeto por nuestro pasado, sino también una curiosidad insaciable por descubrir y explorar esos fragmentos de la historia que rara vez son mencionados en los libros. Sin embargo, debo confesar que, a pesar de mi amplio interés y mi ferviente pasión por desentrañar los misterios del pasado, nunca imaginé que me encontraría cara a cara con una realidad que superaría todas mis expectativas. Me refiero a mi experiencia en los túneles secretos de Puebla, una vasta red subterránea que serpentea silenciosamente bajo la superficie de la ciudad, como venas llenas de historias y secretos, esperando ser descubiertos. Estos túneles, testigos mudos de incontables batallas y eventos históricos, se extienden bajo la ciudad, ocultando en su oscuridad ecos de épocas pasadas que pocos se atreven a explorar. Todo comenzó con la investigación para mi tesis sobre estrategias militares en conflictos históricos mexicanos. Mientras revisaba antiguos documentos en la biblioteca estatal, encontré una mención críptica a una serie de túneles utilizados durante la Guerra de Independencia. Intrigado, decidí investigar más a fondo, lo que me llevó a conocer a un anciano, don Ernesto, quien afirmaba conocer la entrada a estos pasadizos. En una melancólica tarde otoñal, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos de Puebla y las hojas caídas pintaban las calles de tonos ocres y dorados, me encontré siguiendo los pasos de don Ernesto. Este hombre de edad avanzada pero de espíritu intrépido,
había accedido a ser mi guía en una aventura que, hasta ese momento, parecía sacada de una novela de misterio. Nuestro destino era una casa de aspecto colonial, situada en un tranquilo rincón del centro histórico de la ciudad, que parecía detenida en el tiempo, con sus paredes desgastadas por los años y sus ventanas mirando hacia el pasado. Según don Ernesto, este lugar, que a simple vista parecía ser una reliquia más de la rica historia de Puebla, escondía en su interior un secreto poco conocido: la entrada a una red de túneles subterráneos que se extendían bajo la ciudad como un laberinto oculto. Movidos por una mezcla de curiosidad y reverencia, nos adentramos en la casa, cuyo interior estaba impregnado de un aire de nostalgia y misterio. El eco de nuestros pasos resonaba en el vestíbulo vacío, guiándonos hacia una puerta que daba al sótano. La escalera por la que descendimos estaba carcomida por el tiempo. Cada peldaño crujía bajo nuestro peso, como si se quejara por la perturbación de su eterno descanso. La atmósfera se volvía más fría y húmeda a medida que avanzábamos hacia las profundidades de la casa, hasta que finalmente nos encontramos frente a una antigua puerta de hierro. Esta puerta, cubierta por una pátina de óxido y rodeada por las sombras, parecía ser la guardiana de los secretos que yacían más allá. Con un chirrido que rompió el silencio sepulcral del lugar, don Ernesto la abrió, revelando ante nosotros la oscuridad impenetrable que nos esperaba en los túneles secretos de Puebla. Era como si, al cruzar ese umbral, estuviéramos a punto de adentrarnos no solo en un espacio olvidado por el tiempo, sino también en una página no escrita de la historia, esperando ser descubierta. Equipados con linternas, comenzamos nuestro descenso. El aire era frío y húmedo, y un silencio sepulcral reinaba, roto solo por el eco de nuestros pasos. Los muros de piedra, cubiertos de musgo y humedad, parecían susurrar historias olvidadas. Don Ernesto, adelante, me guiaba con confianza, entrando cada vez más en el laberinto subterráneo. En un cruce de caminos, don Ernesto decidió que deberíamos dividirnos para explorar más terreno, y acordamos encontrarnos en el mismo punto dentro de una hora. Tomé el camino de la derecha, adentrándome en un túnel que se estrechaba conforme avanzaba. Mi linterna iluminaba fragmentos de lo que parecían ser inscripciones antiguas y marcas de balas en las paredes. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Al girar, no vi a nadie, pero los pasos continuaban, acercándose. Aceleré el paso, intentando encontrar una salida o un lugar donde esconderme, pero los pasos se transformaron en una carrera, persiguiéndome a través del oscuro laberinto. Sumido en una desesperación que rozaba el pánico, mis ojos tropezaron con una pequeña cavidad, casi imperceptible, esculpida por el tiempo y el abandono en la fría y húmeda piedra de la pared. Con movimientos frenéticos y una respiración entrecortada, me adentré en ese estrecho refugio, mi cuerpo temblando contra el muro frío, mientras apagaba mi linterna en un intento desesperado por fusionarme con la oscuridad abrumadora que me rodeaba. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos como tambores de guerra, mientras el silencio se tejía pesadamente alrededor, solo roto por el sonido de pasos que se acercaban con una deliberación que helaba la sangre. Los pasos, firmes y seguros, se detuvieron justo al borde de mi precario escondite, y el aire se cargó con la presencia de algo o alguien que, aunque invisible, era innegablemente palpable. Pude oír una respiración agitada, pesada y profundamente inhumana, que no pertenecía a ningún ser vivo que yo conociera. Era como si el mismísimo aire a mi alrededor exhalara un aliento gélido y antinatural. La atmósfera se volvió densa, cargada de una expectación maligna, y el tiempo se estiró hasta convertirse en una eternidad tortuosa, un limbo oscuro donde cada segundo se sentía como una vida entera sumida en el terror. Justo cuando el miedo amenazaba con consumirme por completo, sumiéndome en la locura, aquel sonido, aquel inquietante aliento junto a mí, cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue aún más aterrador, un vacío ensordecedor que parecía burlarse de mi vulnerabilidad. Me quedé inmóvil,
atrapado entre el alivio y el temor a lo desconocido, preguntándome si la amenaza había pasado realmente o si, en la oscuridad, algo siniestro aún acechaba, esperando el momento para revelarse. Con el corazón latiendo desbocado, esperé unos momentos antes de encender de nuevo mi linterna y salir de mi escondite. Corrí de vuelta al punto de encuentro, donde don Ernesto ya me esperaba. Su rostro pálido reflejaba mi propio terror. Sin necesidad de explicaciones, salimos de los túneles, subiendo hacia la luz del atardecer. Una vez afuera, don Ernesto me miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y resignación. «No todos los que lucharon en estas tierras descansan en paz», dijo, «y no todos los que descienden a la oscuridad regresan de ella. No he vuelto a los túneles desde ese día, y aunque continúo mi investigación, lo hago con un nuevo respeto y cautela hacia los secretos que esconde la historia. Lo ocurrido en las profundidades de Puebla me enseñó que algunos misterios están mejor sin resolver,